Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este su espacio, su programa que diariamente compartimos con ustedes desde este canal Super TV 55 y además quienes nos siguen a través de las redes sociales y las plataformas digitales, instrumentos importantes de la comunicación. Hoy el lunes iniciamos el programa, ya estamos finalizando este mes, el mes de julio de este año 2024. Muchas cosas interesantes porque este fue un fin de semana muy intenso, de muchas actividades en nuestro país y sobre todo en el plano internacional. Fin de semana relativamente caluroso, hoy fue más caluroso que ayer, sin lugar a dudas, un día soleado, con la presencia de la humedad relativa, intensificada con la polvareda del Sahara, que nuevamente está cubriendo esta área del Caribe, como un factor que profundiza los problemas en la temperatura y en el medio ambiente. Ayer domingo 28 de julio, Día de los Padres, un día importante, mucho afecto, muchos encuentros familiares, expresiones de amor filial, de recuerdo a los padres que ya no están en el mundo de los vivos. Y sí, un día interesante, no tiene el impacto del Día de las Madres, pero sí tiene mucho significado en nuestro medio, el Día de los Padres. Y bueno, ayer fueron las esperadísimas elecciones en Venezuela. Siempre Venezuela es factor de atención, de tensión, de expectativas y del mundo entero enfocar hacia allá la mirada. Lo que pasa en ese país repercute hasta del otro lado del Atlántico, en Europa, en Asia. Es un país importante de América del Sur, un país que tiene más de 900.000 kilómetros cuadrados, es la primera potencia petrolera del mundo. Aunque su producción ha caído, se está levantando un poco otra vez, pero cayó a niveles casi cero por el sabotaje y el bloqueo extranjero. Pero es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Por tanto, un país que quisieran tener bajo su hegemonía las grandes potencias capitalistas, especialmente la más grande potencia del mundo y la más cercana a Venezuela, de gran potencia, que lo es Estados Unidos, que durante siglos dominó a Venezuela y en cierta forma en el último cuarto de siglo, en gran medida se le ha ido de las manos. Entonces ese país siempre maquina, por ejemplo, para volver a tener en el redil aquella que fue una ovejita mansa. No tan mansa, porque hay que admitir que aquel imperialismo la dominaba, el pueblo venezolano siempre ha sido un pueblo de lucha, rebelde, digno, un pueblo con la tradición de lucha de Bolívar, de Francisco de Miranda, de Zamora y de muchos otros grandes próceres. Entonces es un pueblo con espíritu de autodeterminación. Por ejemplo, en el año 65, cuando la invasión militar a este país, Estados Unidos salió por América Latina a buscar socios, que les mandaran soldados acá, acompañarlos de ellos, para simular que era una intervención no de ellos, sino de toda América. Y luego la OEA vino a darle esa sombrilla y a matizar eso, a suavizar la píldora de Estados Unidos, para que la frente no se viera como era.
y va a Venezuela, donde había un gobierno sumiso a ellos, que no era antiimperialista, ni era nacionalista, pero tenía por ser venezolano que guardar cierto rescato de lo que era la tradición venezolana. Gobernaba los adecos con Raúl Leoni en Venezuela, que no, si se quiere, un pro-yanqui. Sí, pero tenía que tener algo de la tradición de su pueblo. Y cuando Johnson le pidió que mandara tropas para acá, le recordó, las Fuerzas Armadas venezolanas, cada vez que han salido de su territorio, es para defender la democracia, no para enfrentar y hacerle daño a la democracia. ¿A qué ha habido la intervención norteamericana en este país? A evitar la democracia, a arruinar la democracia, a evitar que volviera el gobierno democrático constitucional de Juan Bosch. A eso fue que vinieron. Entonces, las Fuerzas Armadas venezolanas no podían venir a eso, porque bastante han salido de su tierra a luchar por la libertad y la democracia, con Bolívar, a crear otras repúblicas. Entonces hubo las elecciones de ayer, y todo el mundo mirando hacia allá. Ganó, para mí, el que tenía que ganar, para mí, la mejor opción. Sé que para mucha gente no, es su derecho, esa es la vida, la diversidad. Sé que hay mucha gente que sigue la matriz de opinión creada por los grandes medios de comunicación, que han satanizado al gobierno de Venezuela. Lo definen como corrupto, como antidemocrático, como dictadura. Una tergiversación, porque es el interés del gran capital internacional y de la derecha que domina gran parte del mundo, incluyendo la República Dominicana. Ese es su interés. Pero yo no voy a caer en su juego. No. Y no dicen que en Venezuela ha habido grandes problemas, que millones de venezolanos han tenido que salir corriendo, incluyendo para acá. Tenemos muchísimos hermanos venezolanos y hermanas venezolanas a quienes tenemos que acoger y darle calor de hermanos, porque ese país ha sido bloqueado, ese país ha sido agredido, a ese país casi de lo único que vivía era el petróleo, y le bloquearon que no podía explotar ni vender petróleo, se quedó sin divisas, sin poder importar, cuando importaba casi todos los alimentos, por una deformación económica histórica, que siempre fue una economía rentista. Vendía petróleo e importaba todo. Una deformación terrible. Un país que puede ser una potencia agrícola y ganadera, y piscícola, peces. Pero eso no se explotó cuando todavía no habían nacido los padres de Chávez, mucho menos Chávez, y esa economía estaba deformada. Tal vez el chavismo no avanzó como debió avanzar más en diversificar la producción, en avanzar en la búsqueda de la independencia alimentaria. Tal vez se le podía criticar eso, pero esa deformación no fue Chávez que la creó, era histórica en Venezuela. Entonces, cuando no tiene petróleo o el petróleo baja, viene la crisis. Por eso fue aquella crisis de los 80, donde en el 89 el pueblo de Venezuela, el pueblo se tuvo que lanzar a las calles a protestar. Recordamos el Caracazo, 5.000 muertos por el Caracazo, luchando contra la miseria y el alto costo de la vida, el pueblo caraqueño. Entonces, la oposición nunca acepta en Venezuela la derrota, ganó Maduro, ganó el chavismo, y ahí andan cacareando, conspirando. Ahí andan lanzando rayos de centella, que se la robó, que fue fraude. El discurso de siempre que tuvieron con Chávez. Y la derecha internacional le hace coro. Estados Unidos, los países de la derecha de América Latina, también reclamando reconteo, reclamando verificación, han llamado a la OEA que vaya y la van a dejar entrar. A tiro hay que entrar si se acercan a esos bandidos de la OEA.
Ya el Consejo proclamó a Maduro ganador. Pues ahí no se pierde, sufriendo y comiendo. El Consejo Electoral lo proclamó y le dio su certificado. Y Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Paraguay y República Dominicana son los que están, República Dominicana, firmando un convenio, llamando a que hay que recontar. A ver, oiga, Milei, oiga, ¿quién encabeza ese grupo de países? Milei y todos los gobiernos conservadores, incluyendo de República Dominicana, de Luis Abinader y el PRM. Hoy, Venezuela ha roto relaciones diplomáticas con todos estos países, incluyendo República Dominicana. ¿Cuánto nos duele? Somos pueblos hermanos, somos países hermanos. Desde la tradición de que el padre de la patria y su familia vivieron allá y lo acogieron, y allá murieron, incluyendo Duarte y su familia casi toda murió allá. Y tan solidario del pueblo venezolano con el nuestro. Cuánto nos duele, pero se sienten heridos, se sienten ofendidos. El gobierno de Maduro acusa a estos países y otros de derechita, de sumiso a los norteamericanos, y así, una serie de cosas. Pero diría, ¿qué me importa a mí? Ya comenzó, China los respalda. Oiga, ¿quién? Rusia les respalda, Irán les respalda, Cuba le apoya, Bolivia le apoya. México está esperando que el Consejo proclame, asume lo que el Consejo proclame electoral, porque tiene que definir quién gana o no gana en los países. Usted puede decir que fraude, y a veces se hace fraude, ¿verdad? Porque aquí en la Junta cuando Balaguer hacía fraude, y otros partidos hacen chanchullo. Balaguer era el campeón de los fraudes, pero no solo era Balaguer que hacía, era el que más hacía y más descarado, claro, campeón. Pero otro también ha hecho su bellaquería en este país. Entonces, aún así, porque María Corina Machado es la líder de la oposición que apoyaba un furufo ahí, fantoche, González Urrutia, y ella se declaró, ella creó un consejo electoral y ella declaró, este fue el ganador, yo sé quién la nombró presidenta del consejo electoral, ella no contó ningún voto. Entonces México dice que con el consejo electoral, que tiene facultad, quiere que organice las elecciones en este país y en todos los países, quiere que cuenta los votos, quiere que declara quién ganó y quién perdió en este país, la Junta Electoral, así mismo allá, y en todos los países. Pues México también va a reconocer a Maduro, porque ese fue el que declaró, y México no es quien país se meterá de Venezuela, no, usted hizo fraude. ¿Y quién es usted para venir aquí a decir esto también o también? ¿Cómo yo me meto a la casa ajena a decir esto también o también? Claro, hay veces que las cosas son tan abiertas y tan descaradas que organismos internacionales tienen derecho a opinar y presionar. Pero no han aportado ninguna prueba. ¿Cuál prueba han aportado? Ninguna. Es cierto, la sociedad venezolana está polarizada, está fragmentada. La oposición inclusive llegó a estas elecciones más fuertes que en otras ocasiones. Hay muchos problemas que mucha gente se lo achaca al gobierno. Hay desgaste, los gobiernos de muchos años se van desgastando en algunos aspectos. Y nadie puede negar que la oposición en Venezuela tiene fuerza. Tiene fuerza. Inclusive se asume que ganó con un 51%. Entonces un 49%, la mitad no votó por él. En Caracas hoy ha habido protesta en sectores de los opositores, que si la hacen pacíficamente tienen derecho y no deben reprimirlo. Si la hacen pacíficamente, porque ya están acostumbrados a las guarimbas, al terrorismo, a matar, a quemar, a destrozar. Ahí le entregan, si es así, entonces le entregan tiros. Pero si hay gente en Venezuela que se moviliza pacíficamente en contra de los resultados, el gobierno tiene que respetar ese derecho de la gente a protestar.
Y hoy ha habido protestas en algunos sectores de Venezuela, sin lugar a dudas que sí. Pero entiendo, a mi entender, que ganó la mejor opción para el pueblo de Venezuela. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa. Gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, de este lunes 29 de julio. Un ambiente de protesta en San Francisco de Macorís, organizaciones populares campesinas llamando a un movimiento social en reclamo de obras, de varias reivindicaciones sociales, económicas, de la provincia, porque en la ciudad de San Francisco de Macorís, pero también en otros pequeños pueblos de la provincia de Duarte. La provincia de Duarte tiene muchos municipios que tienen su casco urbano. Cada municipio tiene una pequeña ciudad. Si usted va a Villa González, es una pequeña ciudad. Usted va a Navarrete, es una pequeña ciudad. Lo mismo que Jánico, que José Las Matas. Son pequeñas ciudades. Son ciudades, vamos a decir, cabeceras de municipios. Entonces, La Guarana, Pimentel son de San Francisco de Macorís, Hostos y otras localidades. Es decir, que vamos a esperar, a veces en San Francisco de Macorís las protestas toman un giro violento, que en esta ocasión no se dé pacíficamente para que no haya mayores consecuencias en esa zona. Y para mañana la ADP tiene programada una concentración nacional frente al Ministerio de Educación en la capital. Aquí la filial de la ADP en Santiago anunció que irá una amplia delegación de profesores a la sede central para reclamar del ministerio el cumplimiento de acuerdos que ya se firmaron en luchas de años anteriores, sobre todo el año pasado, y que no se han cumplido. Así que van a presionar para que esos acuerdos ya terminados, ya firmados, sean cumplidos por parte del Ministerio de Educación. Bien por la ADP que haga protesta en vacaciones, que no era tradición. Los maestros están más dispersos, más en su cosa, y no se juntan, pero júntense ahora. Y después no hay que interrumpir docencia, no hay que interrumpir clase. Es decir, que estamos en vacaciones y se pueden concentrar en la capital para reclamar derechos, reivindicaciones. Bueno, en otro aspecto, lamentando la muerte de ese joven pelotero, la verdad un poco conocido. Yo realmente ni recordaba ese nombre. Parece que él ha jugado poco aquí, parece ser, porque, bueno, pero veo el historial y él llegó a jugar varios años en grandes ligas, con varios equipos. Ya no estaba en grandes ligas. Según las informaciones, había recientemente regresado de México, donde había participado en el verano jugando béisbol en la Liga Mexicana. Y aquí pertenecía a las Águilas Ibaeñas. Murió aquí en la parte norte de la ciudad de Santiago, las afueras, creo. Reyes Moronta, joven, 31, 32 años. Muy lamentable, en un accidente automovilístico. Su vehículo se volcó, chocó, algo así, y perdió la vida. Sentimos la muerte de este joven profesional del béisbol, Reyes Moronta. Bueno, y en otro aspecto, hay que reconocer, hay que resaltar, el país debe, y el gobierno debería darle hasta un incentivo, porque aquí se detienen recursos para muchísimas cosas, a veces vacuas, sin mucho significado. Qué sé yo, a varios pescadores de Guayacanes, San Pedro de Macorís, está claro. Porque aquí cuando hablamos de Guayacanes, inmediatamente pensamos
en el cruce de Guayacanes. Guayacanes es una comunidad muy conocida, muy famosa de la provincia de Valverde, en la cercanía ya de la frontera con la provincia de Santiago, sí, Navarrete. Pero este es Guayacanes de San Pedro de Macorís. Y ahí la semana pasada ocurrió una tragedia muy dolorosa. Y fue un naufragio de una yola que iba hacia Puerto Rico. Creo que con 43 personas a bordo. Y como es normal, los pescadores temprano, muchas veces todavía sin amanecer, a oscura, se lanzan al mar a buscar. Y hubo uno que lo hizo como de costumbre, que dice que ya en otras ocasiones se había encontrado con situaciones semejantes, que no era la primera vez. Y lo que se encuentra y oye un poquito lejos es el griterío de gente pidiendo auxilio. ¿Sabes lo que es? Una yola que se jodió, puse en el término, y todo el mundo fue al agua. Y la gente en el agua por no ahogarse. Oh. Podría ser que hubiera algún nadador, que ese soy yo. La mayoría de la gente no sabe nadar, o sabe un chin, que puede aguantar un rato, pero como no sabe mucho, no puede avanzar lejos. Entonces ese pescador fue y rescató unos cuantos y los saca a tierra. Da la alarma, parece que cuando llegó a tierra habían por ahí ya algunos más pescadores y vamos para allá, que es un lío. Y rápidamente también llegaron la Defensa Civil y otros organismos y pudieron rescatar la gran mayoría. La gran mayoría. Se ahogaron como 5, hasta ahora cadáveres, y creo que algunos desaparecidos. Pero la gran mayoría, más de 30, se salvaron. Si hubiese sido por esos pescadores, pocos se hubiesen salvado. Entonces hay que reconocer esa labor humanitaria, de solidaridad, de esos hombres humildes, trabajadores, que se ganan la vida en una faena dura, alto riesgo. Así que no está de más que esa gente, el gobierno le dé un incentivo, que ellos puedan mejorar sus condiciones de trabajo con equipos más modernos, mejorar la pesca, aumentar la producción y mejorar su calidad de vida. El primero que llegó, el que más aporte hizo, narra cosas que parten el alma. Cuando él dice ver, la yolita de no cogía gran cosa, mucho, no podía cogerlo todo y tener que seleccionar. Agarro este y dejo este, y este se va a morir, se va a ahogar. Hacer esa selección tiene que ser terrible. Dice que él queda traumatizado, y no para menos, queda con gran impacto emocional. Una niña, una de 11 años, pidiendo auxilio y no le pudo dar, se ahogó. Eso parte del alma, realmente. Bueno, pasando en otro aspecto, ayer domingo fue el desfile de los dominicanos en el Bronx, Nueva York. En los veranos, temporada veraniega, siempre son los desfiles de la dominicanidad, donde la comunidad dominicana sale a las calles y expone lo que son la esencia de nuestro país, sus tradiciones, su cultura, su forma de ser. Eso es muy bueno. Sin embargo, aquí le dan, y de hecho, está muy bien, pero los informes que hay es que eso acabó como la fiesta de los monos, arrabazo limpio, un desorden, pleitos, líos, golpes y cosas. Qué lamentable, lamentablemente. Aquí le dan más importancia al desfile
de Manhattan. Y va mucha gente de los medios y otras instituciones a ese desfile de Manhattan, no tanto el del Bronx que fue ayer. Ya creo que en los próximos días viene el desfile dominicano de Manhattan. Ese es mucho más promocionado en nuestro país. Pero son actividades muy importantes, muy buenas, que apoyamos. Señor director, volvamos a unos mensajes. Adelante.
Gracias, muchas gracias, amigas, amigos televidentes. Bueno, está en proceso, está encaminándose un proyecto de ley para crear una nueva normativa jurídica que regule los alquileres. Los alquileres, que es un fenómeno, una actividad contractual de negocios de mucha importancia en este país, en todos los países. Es algo importantísimo, porque en todos los países una gran parte de la población, lamentablemente, no vive en casa propia, no vive en un techo propio, vive en un techo ajeno, alquilado. Pero también, no solamente son viviendas que se alquilan, hay gente que vive su residencia propia, pero tiene un local alquilado para un negocio, para cualquier tipo de negocio. Entonces, los alquileres es un negocio masivo y a todos los niveles, porque usted ve desde un lujoso apartamento, que un alquiler carísimo, o una lujosa residencia, hasta una casita en un barrio al lado de la cañada, una casucha, se alquila. La gente vive acorde a su nivel. Entonces se está gestando una nueva legislación, parece más flexible, que según se va a tener solo el depósito de 2 meses por antelación, creo que ahora son 3 o más, y que los trámites legales serán compartidos. Los gastos en trámites legales serán compartidos. Entiendo que estos cambios van en favor no del propietario, sino del inquilino. Y debe ser, porque el propietario tiene más. Si tiene un local que ni siquiera lo usa, cualquiera que sea la característica tiene más que el otro. Y no solo que tenga más, sino por otros factores. Claro que también hay que ver que hay inquilinos que son vivos, son marrulleros, son morosos, también se atrasan mucho. Quiere decir que yo estoy de acuerdo que las cosas tiendan a favor del inquilino, pero no tanto que te abuse de lo ajeno, sobre todo por muchos vivos que hay. En otro aspecto, ya hay un lío en el Consejo de Gobierno de Haití. Creo que tienen mañana pasado una comparecencia pública para explicar, detallar una serie de situaciones, porque hay instituciones que le están cuestionando a 3 de los miembros, que 3 ya están ahí, ¿se sabe? Oiga, qué barbaridad. Que 3 de los miembros, parece de los pocos que han llegado, ya han dado arañazo. No, terrible. Un organismo provisional que recién llegó y ya hay cuestionamiento son cuestionamientos, son acusaciones. Puede ser inocente o algunos ser inocentes y otros no, pero por algo es que lo acusan, a eso y otros no. Algo se ha notado feo. Ellos van a tener que explicar su proceder. Y en otro aspecto, hoy fue aplazado el juicio del caso Antipulpo, de esos sonados casos que hay en la justicia en proceso por los actos de corrupción en la pasada administración, periodo 12-20, que fueron los 8 años del Danilato. Bien, y el FBI va a interrogar a Trump en relación al atentado que le hicieron, que la verdad que el sujeto está vivo, dice la gente, está vivo de milagro, o está vivo para algún fin,
Porque mire, esa vara le pasó rozando así y le hirió la oreja. O sea que le pasó besándole las mejillas al bandido. Un chin más, ¡pum! Un chin más, ¡tan! Listo. Pero lo van a interrogar sobre la investigación sobre el caso. Hay sujeto ese. Quiero fijar algo, ya al final, aunque hablé de ese tema, y ya no pensaba hablar más de ese tema, ahí están acabando muchos con Leonel Fernández porque está en Venezuela observando las elecciones. Él fue invitado y lo están acabando. Él hizo bien, lo invitaron y fue. En Venezuela hubieron varios expresidentes que no lo dejaron entrar, porque son personajes, como estaba diciendo, provocadores, de una larga historia de conspiración y de mentira y de barbaridad contra Venezuela. Leonel Fernández no es chavista, ni es madurita, pero hay que reconocerle que como presidente que fue de este país muchas veces, y como es presidente, es un hombre respetuoso. Es decir, él no va a ir a ponerse del lado de este, ni del lado de este, sino una actitud de equilibrio. Que no iban a hacerlo Vicente Fox, la Mireya Moscoso y una serie de bandidos que iban para allá. Y que correctamente le trancaron la casa y lo echaron para atrás. Allí está Rodríguez Zapatero, el presidente de España, está Martín Torrijos, está Samper de Colombia, está Leonel Fernández. Porque son chavitas, o son maduritas, no lo son, pero son gente que actúan con comedimiento, con respeto. Entonces, a mí, todo el mundo lo sabe, para nada me simpatiza políticamente Leonel Fernández, pero fue correcta su decisión de ir, y por eso no tienen que acabarlo, como en las redes lo están acabando. Esa es la situación. Bueno, hemos terminado por esta tarde, le agradezco a ustedes que lo hayan acompañado. Como cada tarde, queda abierta la invitación para mañana cuando sean las 6 y continúen con la programación de Super TV 55, Frank Rodríguez en vivo.